el lanzamiento del programa. Voy a compartirles una presentación, 20 minutos, ¿no? Entonces, primero, pues, me complace mucho escuchar el enfoque que le han dado, es tal cual el enfoque que le damos desde el Consejo Privado de Competitividad al capítulo de internacionalización. Es un capítulo que ya no solo se enfoca en el comercio de bienes y servicios, sino que se enfoca realmente en la integración y la participación de Colombia en flujos globales de conocimiento, conocimiento que puede estar incorporado en personas, en bienes, en servicios, en empresas, en flujos de conocimiento vía colaboraciones científicas, por ejemplo. Entonces, realmente la visión que ustedes han planteado es muy similar a la visión que planteamos en el Informe Nacional de Competitividad, que de paso también fue la visión de la misión de internacionalización que dirigió el profesor Ricardo Hausmann acá en Colombia hace ya unos 3 años, en el gobierno pasado, con participación de expertos nacionales e internacionales, donde destacábamos la gran necesidad de trabajar en los temas de internacionalización para cerrar brechas tecnológicas y de ingresos eventualmente entre Colombia y el resto del mundo. Entonces, en la presentación quiero mostrarles un poco los datos críticos de la internacionalización en Colombia, cómo los entendemos desde el Consejo y cuáles son los grandes mensajes en términos de cómo avanzar. Lo primero es volver a repetir por qué nos importa esto. Nos importa pensar en competitividad, pensar en internacionalización, porque la competitividad está correlacionada con una cantidad de cosas positivas que queremos. Queremos tener PIB per cápita más alto, que queremos tener más movilidad de ingresos a través de generaciones, queremos tener un bienestar autorreportado mucho más alto. Entonces, ¿y por qué es importante esto? Porque la competitividad son todas esas condiciones que nos permiten ser más productivos, y ser más productivos nos permite crecer más y tener logros sociales más sostenibles a largo plazo, y la productividad infortunadamente ha estado estancada en Colombia durante los últimos 30 años. De hecho, ha caído, si comparamos con 1990, tenemos productividades que son hasta más bajas y que están representando una barrera al crecimiento. Entonces, hay un tema fundamental este año en el informe de competitividad, que es la confianza como factor transversal de competitividad. La confianza entendida como esa expectativa de que los demás actuarán de manera honesta, justa, cooperativa. Y eso va a mediar una cantidad de soluciones que damos a los problemas de competitividad, incluido el problema y la paradoja, la gran paradoja de por qué Colombia no ha sido más exitosa en lograr insertarse en cadenas globales de producción, en lograr insertarse en general en el sistema económico global a través de los flujos de conocimiento. La confianza es un tema importante. Hay una crisis de confianza no solo en Colombia, sino en América Latina. Todos los indicadores que conocemos muestran cómo se reduce la confianza en el tiempo, cómo está estancada, y esta confianza lleva a regulaciones que no son conducentes al crecimiento y a la productividad, lleva a regulaciones que afectan la productividad total de factores. Colombia y América Latina está en esta zona izquierda de los países donde hay menor contribución de la productividad al crecimiento. Y cómo podemos resolver este tema de la confianza. Identificamos tres posibles recetas. Una es tener una visión compartida de futuro, la amarilla, levantar la cabeza, mirar hacia el futuro. Dos, tener esa construcción a través de enfoques sistémicos intersectoriales. Y tres, implementar adecuadamente con procesos y procedimientos claros que den confianza en el proceso de implementación, y que den efectividad a la implementación de estas visiones. En particular, acá no voy a entrar en el detalle de todo el capítulo, de todo el informe, únicamente destacar internacionalización en amarillo. Internacionalización está en nuestro bloque de eficiencia de mercados, esa capacidad de insertarnos en mercados globales, y está en nuestro bloque de recomendaciones, donde invitamos a que tengamos enfoques sistémicos, donde todos estemos convidados a la mesa y podamos lograr
sinergias y complementariedad entre actores. Esto es particularmente relevante para el tema de la internacionalización y vamos a ver un poco por qué. Entonces, algunos datos claves. Voy a saltarme esta parte y voy a entrar ya a internacionalización, por lo que tenemos poco tiempo. Entonces, clave acá pensar en la internacionalización como el proceso de inserción en toda la economía internacional que lleva y que es ese producto y también resultado de una transformación productiva, de acceso a nuevas tecnologías, de la posibilidad de usar los recursos lo mejor posible a través de presiones competitivas, uso de los mejores insumos disponibles a nivel global. ¿Y cómo se logra eso? A través de los 4 grandes bloques que les mencioné anteriormente: la migración, la diáspora, el movimiento de personas. 2, el movimiento de empresas, empresas que se inserten en cadenas globales de valor a través de sucursales extranjeras en Colombia y también empresas colombianas que se vuelvan multinacionales. 3, a través del comercio de bienes y servicios. Y 4, pues se necesita un marco institucional que sea conducente también a la incorporación de nuevas tecnologías en procesos productivos. La gran paradoja de Colombia es esa imposibilidad, a pesar de la apertura, a pesar de TLCs, de podernos realmente insertar en procesos globales donde el comercio sea un porcentaje mucho más importante de nuestra economía. Si ven el gráfico, es realmente plano a pesar de todos esos esfuerzos. Lo segundo es que el comercio a nivel de país también está muy concentrado en pocas empresas, pocas regiones que producen pocos productos para pocos destinos. Entonces, mucha concentración de nuestra canasta exportadora y ese es el gran reto: diversificar, sofisticar esa oferta exportable. Hay muchas empresas que ensayan, tratan de exportar y lo logran una sola vez. Entonces, esto también muestra que hay unas falencias a nivel de empresa, a nivel de sus capacidades gerenciales, a nivel de su capacidad, de su escala, de su capacidad de poder responder a una demanda externa, entender esa demanda, producir para esa demanda e insertarse y hacer todo lo que se requiere, digamos, a nivel de distribución, de calidad, de continuidad de esa calidad, de permanencia de esas redes de distribución que les permita realmente ser exportadores permanentes y no exportadores de una sola vez. Entonces, ahí tenemos un reto importante en términos de las capacidades gerenciales para exportar. Inserción en cadenas globales de valor. Colombia es la barrita verde. 15% de las exportaciones nacionales se usan como insumos de producción en bienes finales en el exterior. Entonces hay que hacer un cambio también de chip donde producir para la exportación no requiere producir un bien final, requiere ser parte de esa fábrica global de producción o esas fábricas globales de producción donde Colombia pueda muy eficientemente aportar insumos, oficios, partes en ese gran proceso productivo. Eso requiere, por supuesto, tener las calidades, tener la infraestructura de la calidad requerida para poder garantizar esas calidades y que nos compren permanentemente. Si miramos nuestra composición de exportaciones, está muy concentrada en bienes primarios, que no es per se malo. Hay mucho valor agregado, por ejemplo, en exportar bienes primarios agrícolas, donde el valor agregado no está en la transformación, sino en el proceso de mercadeo, de logística, de posicionamiento del producto en el exterior. Muchas veces exportar bienes frescos agrícolas tiene mucho más valor agregado que exportar bienes procesados, ¿cierto? Entonces, es la gran paradoja de realmente enfocar el proceso exportador en la identificación de la demanda y qué es lo que están demandando en el exterior. De pronto no están demandando el durazno en dulce de almíbar, sino el durazno fresco. Y es mucho más valioso en términos de lo que se podría cobrar, por ejemplo, por esa fruta fresca que por la fruta en lata. Solo para darles un ejemplo. Mineroenergéticos participan importantemente en nuestras exportaciones. Hay que diversificar esa canasta.
igualmente servicios, estamos concentrados todavía en turismo, que ha crecido, pero hay muchas oportunidades en términos de servicios profesionales y mucho más después de salir del COVID, donde aprendimos que se puede trabajar a distancia, teletrabajar, trabajar por medios electrónicos. Entonces, eso abre un mundo de posibilidades para los trabajadores colombianos. Inversión extranjera directa, hay que buscar extranjera directa, inversión extranjera directa que no se vaya únicamente a sectores minero-energéticos, sino que empiecen a contribuir, y esto cada vez hay mayor contribución a sectores manufactureros, sectores servicios, sectores diferentes donde podamos crecer en otras dimensiones. ¿Cuáles son las barreras? Tenemos barreras a nivel de aranceles dispersos y todavía altos. Se han reducido los aranceles, pero el arancel nominal todavía sigue siendo alto, pero sobre todo hay una dispersión al interior de capítulos arancelarios importante que impide que seamos mucho más eficientes en lograr exportar. Barreras no arancelarias han aumentado en el tiempo. Según estudios, por ejemplo, del Banco de la República, las barreras no arancelarias han más que compensado la caída en barreras arancelarias. Entonces hay que pensar en cómo a nivel global y en Colombia, pues reducir esas barreras para poder realmente usar los mejores insumos, bienes de capital, bienes intermedios posibles en nuestros procesos productivos. Facilitación del comercio, usamos todavía poco estos instrumentos, hay que seguir implementando el acuerdo de facilitación del comercio, y las empresas colombianas tienen que poder usar mucho más de estas capacidades en términos, por ejemplo, de instrumentos como operadores económicos autorizados, empresas que usan instrumentos como el Plan Vallejo y empresas que hacen uso de la declaración anticipada. Todos estos instrumentos de facilitación del comercio son todavía instrumentos que no hemos usado del todo. Migración, Colombia es un país tradicionalmente bastante cerrado en muchas dimensiones. Tenemos que aprender a aprovechar esos flujos globales de personas, migrantes colombianos, diáspora colombiana, para precisamente integrarnos en redes de conocimiento globales, ¿cierto? Entonces ahí tenemos todavía mucho por hacer, mucho que ofrecer también, sobre todo, por ejemplo, por el cambio demográfico, una cantidad de gente que va a vivir mucho más tiempo con capacidad adquisitiva alta, extranjeros, que podrían entonces demandar muchos servicios para su edad de retiro en Colombia. Toda la economía, la Silver Economy que llaman, ofrece grandes oportunidades de internacionalización. Entonces, ¿qué hay que hacer para ir cerrando? Hay que de verdad tener una coordinación intersectorial que permita aprovechar todas estas dimensiones diferentes de la internacionalización. Hay que reducir barreras a la internacionalización de personas, de empresas, de bienes, servicios, para realmente poder aprovechar esas oportunidades. Los TLCs, la apertura, no son la causa de la concentración de la canasta exportadora. Al contrario, toda la agenda interna, la agenda de competitividad, es lo que nos permitiría, si la implementamos intersectorialmente, a realmente aprovechar estas grandes oportunidades de insertarnos en mercados globales y pensar no en venderle a los 200.000 habitantes de Valledupar, que también hay que producir para ellos, pero para pensar en cómo producir para los billones que hay por fuera de nuestras fronteras, a todos los habitantes de la India, a los habitantes de Asia, que están además aumentando su consumo de cosas que nosotros podemos producir, por ejemplo, proteínas animales, por ejemplo, servicios ecosistémicos en temas de cambio climático. Tenemos mucho que ofrecer en términos de producción que tiene ventajas comparativas importantes en Colombia, y a los cuales tendremos cada vez más acceso y demanda a nivel internacional. No voy a ir por todas las recomendaciones, los invito, finalmente voy a ir al final a consultar el Informe Nacional de Competitividad, el capítulo de internacionalización, pensar en estos escenarios futuros, tendencias que van a determinar el desarrollo de la demanda global, y pensar en cómo podemos montarnos en ese cambio demográfico, tecnológico, ambientales, para poder producir cosas
que sean valoradas a nivel internacional. Entonces, invitándolos a descargar el Informe Nacional de Competitividad, la separata especial, y finalmente cierro con una invitación especial a aportar a la construcción del Informe Nacional de Competitividad de este año, participando en la encuesta de prospectiva del INC 2024. Es el Informe Nacional de Competitividad de este año. Y de nuevo, invitando a que en la especialización y en los programas de la universidad usen estos insumos y mantengamos un diálogo muy permanente para poder identificar diagnósticos, soluciones a los problemas socioeconómicos a los que nos enfrentamos, de los cuales la internacionalización es tanto un problema como una solución y una palanca para lograr crecimiento mucho más sostenido e inclusivo a futuro. Muchas gracias. Pues, doctor Daniel, nos deja usted con muchas inquietudes. Creo que su presentación ha sido muy clara y frente a esos retos, creo que usted nos pone, digamos, en ese cuestionamiento, incluso aborda un poco el tema de servicios, ¿no? De la capacidad que hay de potencial a nivel de Latinoamérica y lo que podría ofrecer Colombia en materia de servicios. Pero bueno, yo invito entonces a que el público, nuestros asistentes, tengan muy presentes sus inquietudes. La idea es que ahorita al final de las intervenciones vamos a escuchar algunas de las inquietudes o las tendremos en cuenta a través del chat para poder hacer un ejercicio más integrado con nuestros expertos. Doctor Daniel, muchas gracias. Entonces, ahora quiero darle la palabra a un colega, a un maestro, porque el doctor Hernán Avendaño, tengo la fortuna de conocerlo hace unos buenos años en la academia, como es experto asesor también en el marco de la función pública del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El doctor Avendaño actualmente es director de estudios económicos de Fasecolda. Se desempeñó, como lo dije, asesor económico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ha estado también como asesor o director del Departamento Económico de Asobancaria, investigador del Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas SEGA, miembro suplente de la Junta Directiva de BRC Ratings, Standard Poor's también, economista de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, doctora Bendaño, con todo su récord académico, también magíster en Teoría y Política Económica y en Banca de la Universidad de los Andes. Queremos escucharlo, doctora Avendaño, de verdad, personalmente me alegra tenerlo aquí. De verdad que es muy motivante verlo ahora participando en este ejercicio. Entonces, doctora Avendaño, cuéntenos cuáles son esos retos de la internacionalización de nuestra economía. No sé, creo que el micrófono está apagado. Oh, regáleme un segundito. Si nos ayudan en comunicaciones, porfa, habilitar el audio. No sé si tenga que ver con esto. Doc, si tienes ahí habilitado el audio. El profe Avendaño tiene el audio habilitado. Gracias, Viviana. Doctora Bendaño, de pronto revisar si tiene el micrófono cerrado.
Por favor, el profesor Avendaño puede hablar. ¿Es problema del equipo del profesor? Creo que tocaría hacer una salida. De pronto, no sé, doctora Avendaño, ahí. Si tienes de pronto en la configuración de audio, ahí en tu equipo, o tienes que utilizar algún tipo de audífonos, quizás. No sé si pudiéramos, para espacio que el doctor Avendaño pueda hacer la conexión, pueda reiniciar, salir y volver a entrar, podría ser. Benita, ¿me escuchas? Sí, yo escucho ahí. Sí, Listo. quería preguntarte si le podemos dar paso a panelista mientras que el doctor Avendaño revisa la conexión o ingresa. Perfecto. Gracias, No Elena. sé, doctora Avendaño, si usted, porfa, nos ayuda volviendo a ingresar, a ver si con comunicaciones podemos restablecer de pronto y le vamos dando paso al doctor Lemus. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor Lemus. ¿Nos escucha bien? Sí, perfecto. Listo. Quiero compartir mi presentación, pero creo que todavía está la del doctor Avendaño. Listo, deme un segundito ya. Creo que ahí ya puede compartirla. Doctora Avendaño, entonces, si quiere, porfa, para que vuelva a ingresar. Gracias. Ahí Ya ya miramos. aparece mi presentación. Sí, señor, ahí ya estamos Bueno. viendo su presentación, doctor Lemos. Bienvenido, doctor Lemos. Bueno, también me permito presentar al doctor Álvaro Lemos. El doctor Álvaro Lemos ha estado también muy de la mano con el tema de la función pública, ha estado trabajando con ProColombia, experiencia obviamente en el sector eh, de lo público en temas de comercio internacional, turismo, ha trabajado en la Embajada de Colombia en Ecuador. Estuvo también vinculado con la Cámara de Comercio de Barranquilla, ha sido consultor en temas de planes de internacionalización y de promoción internacional de empresas exportadoras y de turismo, así como de promoción de la inversión extranjera. También ha sido parte de la academia. El doctor Álvaro Lemus se ha desempeñado en el ámbito en materias de mercadeo, comercio internacional. Entonces, doctor Álvaro Lemus, lo escuchamos. Bueno, gracias, Elena. Muchas gracias a la Universidad de La Salle por esta invitación y a la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Internacional, Sostenible, perdón. Felicitaciones por el lanzamiento de esta especialización en internacionalización de las organizaciones. Saludo a los dos panelistas y al público en general, empresarios y estudiantes que nos están viendo por esta vía. Debido a mi experiencia, pues mi enfoque va a ser un poco hacia la internacionalización empresarial, comentando la forma en que algunas empresas colombianas han logrado internacionalizarse con unos modelos tradicionales y también con unos modelos más recientes y también algunos retos, desafíos y oportunidades que puede generar el proceso de internacionalización. Entonces voy a comenzar de la mano con lo que dijo el profesor Muñoz, el doctor Muñoz, que desde el punto de vista de la economía colombiana, el proceso de internacionalización de las empresas y organizaciones nuestras
puede impactar en el crecimiento económico, la diversificación de mercados, la generación de empleo y la competitividad. Es un factor que genera competitividad, que puede generar un mejor nombre para Colombia en el exterior y que a la larga va a terminar generando también empleo y desarrollo para nuestro país. Antes de iniciar a fondo, quiero comentar que no solamente cuando uno habla de internacionalización está hablando de exportar o que la internacionalización es solo para empresas, también las organizaciones, las universidades, los gobiernos se internacionalizan y adicionalmente, desde el punto de vista de exportación, no todas las empresas exportadoras son internacionalizadas y el proceso de internacionalización también tiene que ver con un proceso de importar y comercializar productos en Colombia. O sea, no solamente cuando se habla de internacionalización, vamos a enfocarnos solamente en el tema de exportación, sino hay otros muchos campos, como también lo comentó el panelista anterior. Podemos decir que cuando hablamos del proceso de internacionalización, estamos hablando de ese proceso en el cual las organizaciones y empresas están realizando parte de sus actividades de abastecimiento de insumos productivas o comerciales fuera del ámbito doméstico, en este caso fuera de las fronteras colombianas. Cuando hablo de abastecimiento de insumos, estoy hablando que empresas colombianas, por ejemplo, del sector de las grandes cadenas de supermercados, muchas de ellas han logrado internacionalizarse teniendo o abriendo oficinas de compra en el exterior, principalmente en China, donde están desarrollando algunas de sus marcas en temas de confecciones o temas de electrodomésticos. Cuando hablo desde el punto de vista productivo, estoy hablando de las empresas colombianas que han salido a los mercados internacionales luego de exportar, se han radicado en varios mercados para abrir procesos productivos en esos países, bien sea a través de abrir una empresa totalmente nueva dedicada a la producción o de adquirir empresas ya en esos mercados locales. Y hemos visto el caso de varias empresas colombianas, por ejemplo, en el sector de alimentos, que han salido a varios mercados en Latinoamérica o algunas cementeras aquí en Colombia que han llegado inclusive a Estados Unidos adquiriendo plantas para poder estar más cerca de sus clientes y estar más cerca de los mercados. Pero también ese tema productivo tiene mucho que ver con una tendencia que se ha dado en este siglo XXI, que es la tendencia de la deslocalización y la subcontratación, en el cual varias empresas colombianas también han podido desarrollar parte de su producción en el sector de calzado, en el sector de confecciones, subcontratando su producción en otros países, en algunos casos en Europa, en Brasil y en otros casos en Asia. Y desde el punto de vista comercial, la internacionalización tiene que ver con la forma en que empresas colombianas, luego de haber llegado a los mercados internacionales, empiezan a tener presencia física en esos mercados, abriendo un esquema comercial, a través sea de una tienda, de una oficina de representación, una oficina comercial o centros de distribución. Y muchas de las empresas colombianas que han logrado internacionalizarse se han convertido en multinacionales o como se conoce últimamente como multilatinas, han podido llegar a varios mercados en América Latina, inclusive a Europa, África, Oceanía, y es así como vemos que una de nuestras marcas insignias en el sector de ropa interior abrió hace pocos años una tienda en China. Tomó el riesgo de llegar a ese gran mercado en compañía de un empresario chino, decidieron abrir una tienda para poder estar cerca del consumidor chino y poder producir prendas más adecuadas a ese mercado. También podemos decir que cuando hablamos de internacionalización estamos hablando que ese no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso gradual que va a llevar al establecimiento físico de las empresas en otros países. Es un proceso que los resultados se ven a mediano plazo porque hay varias decisiones que se deben tomar en las diferentes áreas de las empresas, decisiones que se deben adaptar a todos los requerimientos de los mercados a los que se quiere llegar. Cuando
hablamos de internacionalización, estamos hablando que la internacionalización va de la mano con la inversión extranjera. Y en muchos casos, esa inversión extranjera va enfocada en la producción o la comercialización de bienes. Pero también estamos hablando que cuando se realizan algunos procesos de internacionalización, también las empresas pueden recibir inversión desde socios o que se derivan de alianzas comerciales que hicieron con socios en el exterior. La importación es otro proceso que incluye y que se incluye dentro de lo que es la internacionalización, importación de materias primas, insumos, bienes intermedios, tecnología, tal como lo comentaba el panelista anterior. Es una forma en que las empresas también pueden internacionalizarse mejorando sus procesos productivos, atrayendo inversiones extranjeras, pero también adquiriendo mejores tecnologías y ubicándose en mercados internacionales para estar más cerca de sus proveedores. Y el otro tema que tiene que ver con la internacionalización es un fenómeno que ha sido bastante fuerte en este siglo XXI, que después de la pandemia ha perdido un ritmo, que es el tema de la deslocalización productiva, que básicamente cuando las empresas trasladan sus centros productivos a otros países para ser más competitivos. Un fenómeno que se originó básicamente desde los países desarrollados hacia Asia, pero también hemos visto que aparte de la deslocalización productiva ha surgido el tema de la subcontratación de la producción, en el cual países asiáticos como China, Vietnam, Indonesia, la India, se han convertido en focos de producción en los cuales diferentes empresas del mundo, incluyendo empresas colombianas, están llegando a subcontratar la producción en esos mercados. Como lo dije anteriormente, la internacionalización es un proceso gradual. Es un proceso gradual porque se desarrolla a través de etapas. En algunos casos, las empresas siguen estrictamente una serie de etapas. En otros casos, las empresas, sobre todo algunas empresas que voy a mencionar más adelante, llevan este proceso de una forma más acelerada. Pero en todo caso, hay varias teorías que se han tratado de hablar sobre el tema de la internacionalización. Hay una en específica que es la teoría o el enfoque de la Escuela de Uppsala, que es una universidad en Suecia, que en el siglo pasado empezó a estudiar la forma en que las empresas suecas fueron saliendo a los mercados internacionales, y ese modelo se fue replicando a varios países, dentro de esos Colombia. ¿Y este modelo de qué habla? Que básicamente las empresas, luego de ir creciendo en su mercado local, tal como lo vemos aquí en la gráfica, van poco a poco en esa etapa, en ese proceso de crecimiento empresarial, buscando cómo llegar a mercados internacionales. Y eso lo llevan a través o lo realizan a través de la exportación. La exportación es un paso, digamos, el primer paso para la internacionalización de muchas empresas. Una vez las empresas empiezan a exportar, y generalmente lo hacen hacia países vecinos, luego van mirando otras etapas adicionales. Podemos mencionar que en el caso de Colombia, muchas empresas en un momento, finales de los 90, principios del siglo XXI, vieron a Venezuela como un destino atractivo para las exportaciones. Se enfocaron en Venezuela. Venezuela llegó a ser el primer destino de exportaciones no tradicionales en Colombia, pero luego, por los problemas que todos sabemos, ese mercado se cayó y las empresas empezaron a mirar mercados como el ecuatoriano, el peruano, los de Centroamérica, el Caribe, y más adelante llegando a otros mercados más grandes. El tema es que las empresas van creciendo poco a poco en ese proceso de exportación, inician en los países más cercanos y poco a poco van llegando a países más complejos y más grandes, como Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, inclusive tenemos varias empresas colombianas que han llegado a África y a Oceanía. Una vez y después de varios años de haber llegado a esos mercados, las empresas empiezan a tomar decisiones para mirar de qué forma están más cerca de sus consumidores, de los canales de distribución, de sus clientes, y conocer un poco más el mercado. Y dan ese paso hacia la radicación o implantación en los mercados
a los cuales ya están llegando con el producto o con su servicio. Entonces empieza un proceso o de implantación comercial en el cual pueden abrir esquemas comerciales como una tienda, una oficina comercial, una oficina de representación o centros de distribución. Y otras van mucho más allá y empiezan a producir en esos mercados, realizan una implantación productiva a través de una producción, creando una empresa, una filial en el extranjero para producir o adquiriendo empresas que producen productos similares en esos mercados. Todo esto con el fin de estar más cerca de sus clientes, conocer mejor el comportamiento de sus consumidores y al conocer mejor ese comportamiento de sus consumidores, poder desarrollar productos y servicios más acordes a la demanda. Pero hay empresas que esa decisión de llegar y de implantarse en los mercados internacionales no las han tomado solamente por un tema de crecimiento, sino que en algunos casos el mercado lo exige así. Hay casos en los que, sobre todo para las empresas de servicios, para poder licitar, o hacer parte de licitaciones internacionales o procesos de compras públicas, se les exige que tengan una presencia en esos mercados internacionales y muchas de esas empresas dan ese paso. Por ejemplo, en el caso de Chile, para poder vender software y otro tipo de servicios en Chile, el mercado exige que la empresa debe instalarse en Chile, a través de una oficina o una representación comercial. También vemos cómo algunos mercados, debido a ciertas restricciones comerciales, hacen que las empresas tomen la decisión de generar o desarrollar una implantación productiva en esos mercados. Hace algunos años, cuando en Ecuador, debido a la política del gobierno de tratar de controlar la salida de divisas, empezaron a incrementar las barreras a las importaciones. Muchas empresas colombianas, que ya estaban en ese mercado con los productos e incluso con oficinas comerciales, tuvieron que tomar la decisión de abrir procesos productivos en ese país debido a que las restricciones o los trámites se habían vuelto tan engorrosos que tomaron la decisión de producir directamente en ese mercado. Entonces, como para concluir esta parte, puedo decir que el proceso de internacionalización se puede dar luego de que las empresas abarcan el mercado nacional, empiezan a llegar a los mercados internacionales a través de la exportación, luego se puede dar a través de una implantación productiva y finalmente a través de una implantación productiva y comercial. Bueno, cuando estamos hablando de este tipo de procesos, vemos que cuando las empresas deciden internacionalizarse, van a poder tener un mayor control, mayores oportunidades y van a tener un mayor compromiso en cuanto a las inversiones, pero también les genera mayores riesgos. Una cosa es exportar un producto a un intermediario, otra cosa es abrir una oficina comercial, abrir una planta productiva en el cual los riesgos de cualquier situación que afecte un mercado, pues va a afectar directamente a la empresa. Pero también vemos que, sobre todo en este siglo XXI, se ha venido dando otro proceso de internacionalización que no necesariamente tiene que cubrir con los pasos que vimos anteriormente, sino que muchas empresas realizan este proceso de internacionalización de forma acelerada. Es el caso de lo que se conoce como las International New Venture, que son empresas que prácticamente desde muy temprano o desde su nacimiento empiezan a pensar y actuar en función de los mercados internacionales. Son empresas que están orientadas, a el exterior con el propósito de disminuir o reducir su dependencia a los mercados domésticos. Esto hace que estas empresas prácticamente desde cero empiezan a buscar y a mirar los mercados internacionales, empiezan a realizar un esfuerzo sostenido en temas tecnológicos, de comunicación y de logística, y básicamente son empresas que están dirigidas por emprendedores que son altamente proactivos y están buscando llegar muy rápidamente a los mercados internacionales. En el sector de los
de los servicios, vemos que, por ejemplo, muchas empresas de este tipo, como las International New Ventures, llegan a los mercados internacionales mucho más rápidos que empresas tradicionales. En algunos casos, 2 o 3 años de haber iniciado operaciones, saltan a los mercados internacionales. En el caso de las industrias 4.0 en Colombia, en sectores como el software, la animación digital, las empresas productoras de aplicaciones, de videojuegos, inclusive varias empresas audiovisuales, iniciaron su operación en Colombia con algunas ventas, pero rápidamente fueron llegando a los mercados internacionales, algunas exportando esos servicios y otras adicionalmente de exportar esos servicios teniendo y abriendo oficinas comerciales en países de Latinoamérica, en Estados Unidos y en España. Hay empresas del sector de videojuegos, de animación digital, que nacen muy chiquiticas, son, como yo lo digo, 2 jóvenes emprendedores que decidieron apostarle a ese tipo de servicios, pero como el gran mercado está afuera, rápidamente saltan a donde están esos clientes y muchas de ellas en poco tiempo han logrado internacionalizarse, abriendo oficinas comerciales en diferentes países, principalmente Estados Unidos, España y algunos países latinoamericanos. Para terminar, voy a hablar un poco de las ventajas, de los desafíos y de algunos errores que han cometido empresas en su proceso de internacionalización. Algunas de las ventajas, pues básicamente es, así como la exportación y la internacionalización, permite pues llegar a nuevos mercados y aprovechar nuevas oportunidades. Puede aumentar las ventas y algo que genera la diversificación es una diversificación del riesgo. Hace muchos años, cerca de 20 años, cuando Venezuela era nuestro principal destino, muchas empresas exportaban solamente al mercado venezolano, inclusive había empresas de norte de Santander, de donde yo soy, que ni siquiera vendían en el territorio colombiano y vendían a Venezuela. Cuando empezó a darse la crisis comercial con Venezuela y se cerraron las exportaciones colombianas a ese mercado, muchas de esas empresas se quedaron sin dónde vender y tuvieron que empezar a buscar otros mercados, algunas en Colombia, otras en Centroamérica, en Ecuador, en el Caribe, pero cuando una empresa se internacionaliza y está ubicada y tiene presencia en varios mercados, ese riesgo de que alguno de sus mercados tenga algún problema es menor que cuando está concentrada en un solo mercado. La internacionalización también fortalece la competitividad, ayuda a mejorar la imagen de la marca y por consiguiente aumentar el valor de las empresas, genera un mayor conocimiento del mercado y de los consumidores internacionales, lo cual permite que las empresas conozcan más sus clientes y puedan desarrollar productos acordes a la demanda. Hay varios ejemplos de empresas colombianas que han salido a los mercados internacionales, tienen presencia en ellos, en esos mercados, y han desarrollado productos que no se consumen aquí en Colombia, sino que van directamente dirigidos a un consumidor, porque el estar presente en esos mercados les permite conocer directamente cómo se comportan y cuáles son sus gustos y preferencias. Y adicionalmente, la internacionalización permite el acceso a nuevos recursos, recursos tecnológicos, recursos de capitales y recursos de talento humano. Algunos de los desafíos que plantea la internacionalización, el primero es pues, analizar cuidadosamente el mercado objetivo para, en primer lugar, conocer las necesidades y preferencias de los consumidores. Poder adaptar, luego de eso, los productos y servicios. Algo que es básico y fundamental es poder conocer muy bien la normatividad local en diferentes temas, etiquetado de alimentos, por ejemplo, normas tributarias, laborales, de propiedad intelectual, para poder desenvolverse de buena forma en esos mercados. Obviamente tiene que haber una gestión logística para poder insertarse con éxito en esos mercados, realizar alianzas estratégicas, es uno de los riesgos, porque muchas veces para ciertos mercados hay que llegar de la mano de un local, de una empresa local, y la identificación de ese socio local muchas veces puede tomar tiempo y demorar un poco el proceso de
de inserción a esos mercados, la superación de todas esas barreras culturales y en algunos casos lingüísticas que tenemos para llegar a mercados en los cuales no tienen nuestro mismo idioma. Y también algo fundamental es poder mirar de qué forma la empresa puede conseguir ese financiamiento para poder realizar todas esas labores de expansión y de abrir operaciones internacionales. Finalmente, y con esto voy a cerrar, algunos de los errores que han cometido algunas empresas en su proceso de internacionalización que ha hecho que ese proceso de internacionalización de pronto no sea lo suficientemente exitoso y que se considera como algo que deben tener las empresas para no caer en ese mismo tipo de errores. Primero, que la internacionalización debe estar de la mano de un plan estratégico. Y muchas empresas lo hacen sin haber incluido o haber desarrollado un plan estratégico en el cual definan los objetivos, las estrategias y los recursos necesarios para esa labor de internacionalización, pero adicionalmente tratando de identificar los riesgos y amenazas que se pueden generar en ese escenario internacional. Por ejemplo, conozco el caso de una empresa del sector cosméticos que estaba presente en el mercado ecuatoriano, que debido a las restricciones del gobierno ecuatoriano decidió abrir una planta de producción allá, pero no tuvo los estudios suficientes sobre lo que cuesta producir en Ecuador, el tamaño del mercado, y nunca pudo arrancar con esa planta y terminó siempre importando desde Colombia. Desconocer la competencia, desconocer o ignorar o no estar actualizado frente a la legislación en los países de destino es básico, sobre todo en temas laborales. Cuando se va a abrir una empresa, se va a contratar personal local, en temas de propiedad intelectual, en temas tributarios. Es importante conocer eso, y para eso también uno de los errores básicos que se cometen es que muchas veces las empresas deciden irse sola y no asesorarse de expertos aquí en Colombia, como ProColombia, como las cámaras de comercio, las cámaras de comercio binacional, y expertos en los países en destino como las agencias de inversión o bufet de abogados que los pueden guiar en todo ese proceso jurídico que deben hacer para constituir una empresa y empezar a operar. Muchas empresas no han contado con un recurso humano adecuado o preparado para llegar a sus mercados, trasladan a una persona desde Colombia a los mercados sin tener pleno conocimiento de la legislación, de cómo funciona el mercado, y muchas veces esa persona termina estrellándose contra la cultura y la forma de actuar y de operar de esos mercados. Y finalmente, digamos que muchas veces se ignora la importancia del cliente, y el cliente es decisivo, sobre todo porque hay que conocerlo para tratar de elaborar productos enfocados en sus necesidades. Y la última es que muchas empresas han logrado llegar a los mercados internacionales, se ubican, pero no han invertido lo suficiente en dar a conocer su producto, su servicio en los mercados internacionales, no han aprovechado la importancia de las redes sociales o del Internet como herramienta comercial para poder darse a conocer en esos mercados. Bueno, con esto termino. Mi intervención básicamente está enfocada en conocer cómo muchas empresas colombianas han llegado al proceso de internacionalización, algunos de los errores que han cometido algunas empresas y los retos y oportunidades que genera este proceso. Muchas gracias. Bueno, doctor Lemus, le agradecemos mucho su intervención. Pido, obviamente, pues que nos acompañen, nos sigan acompañando nuestros dos expertos que han intervenido, porque como lo indiqué en la agenda, la idea es tener al menos unas 3 preguntas orientadoras para que podamos abordar en el final del ejercicio tipo panel esas reflexiones al final de esto. Bueno, mientras el doctor Avendaño se prepara y pues le pido a Viviana de Comunicaciones nos ayude con esto, entonces tengo a bien a presentarles al doctor José Hernández Bernal. Él es el director de un área muy importante porque ahora es área en el tema de finanzas y competitividad internacional. Actualmente él dirige el pregrado en Finanzas y Comercio Internacional
obviamente liderando el tema de la especialización en internacionalización de organizaciones. Entonces me permito darle la palabra al doctor Hernández, que quiere saludarnos, y como hemos visto en pantalla, estamos con un grupo de estudiantes de La Salle, Universidad de La Salle de Morelia, México. Entonces, para todos, un saludito, bienvenida, qué bueno que nos acompañen hoy. Entonces, doctor Hernández, tienes la palabra para que nos des un saludito. Creo que nos está escuchando, me parece. Viviana, si lo tenemos. Activar el micrófono. Ya. Listo, vale. Listo. Bueno, muchas gracias, Elenita. Muchas gracias a nuestros conferencistas, al doctor Daniel Gómez. Nos llevamos desde acá al laboratorio FinTrade, que es nuestro laboratorio donde ejercemos algunas actividades de simulación, de gamificación. Hoy nos acompaña un grupo numeroso de una universidad hermana, la Universidad de La Salle, México, en Morelia. Y bueno, han estado muy atentos y muy expectantes de todas estas conversaciones, todo lo que tiene que ver con parte del informe de competitividad que nos comparte el doctor Daniel, también todas las expectativas alrededor de la internacionalización y conceptos generales alrededor de ello, presentado por el profesor Álvaro. Y bueno, ya muy atentos a la conferencia que nos va a impartir el doctor Hernán Avendaño, también profesor muy cercano a muchas actividades que hemos hecho aquí en la universidad. Como lo mencionaba la doctora Elena Infante, que es quien nos apoya en la coordinación de la nueva especialización, todos estos derroteros y todos estos retos que tenemos hoy en nuestra economía, bien vale la pena estudiarlos a profundidad. Hemos identificado parte del estudio del mercado que hemos encontrado en esta nueva oferta académica, una necesidad de profundizar en todos estos temas, y creímos firmemente en que todos estos conceptos y todas estas conversaciones que hemos tenido hoy pues nos van a ayudar mucho a entender el asunto. Entonces aquí estamos muy atentos en esos espacios de preguntas que mencionaba Elenita. Aquí seguramente el director de la Escuela de Negocios de La Salle Morelia se va a pronunciar y vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Muy interesante, todos estamos muy atentos y muy entretenidos con la conversación. Entonces le damos paso al doctor Avendaño, si ya se conectó. Sí, ya tenemos aquí al doctor Avendaño. Entonces, doctor Avendaño, ¿nos escuchas? Por favor, el profesor puede prender su micrófono. Creo que sigue con dificultades de sonido. ¿Seguimos con problemas? Ya te estamos escuchando. ¿Sí? Sí, ya te escuchamos. Ok. Entonces vamos a tratar de poner la presentación. Claro que sí, doc. Si necesita apoyo, aquí tengo también ya la presentación. Listos. Bueno, pues parto por darles un saludo muy cordial, agradecer a Elena la invitación y sobre todo significa para mí reencontrarme con un tema que pues laboré hace un rato en el Ministerio de Comercio y pues muy complacido por un lado de tener una audiencia tan nutrida y por el otro lado de compartir panel con dos destacadas personas en estos temas. Para mí, pues lo que voy a plantear es unos temas que responden a la pregunta que se fue planteada. Y el primer reto creo que es entender qué pasa en el mundo. Segundo es mejorar la presencia del comercio internacional. Tercero, diversificar la canasta exportadora. Y cuarto, aprovechar los TLCs. Como hemos visto en las presentaciones anteriores, son muchos los temas que podrían surgir como retos. Hay cantidades, tanto a nivel de empresas, como lo acabamos de ver con la presentación de Álvaro, y también a nivel de políticas públicas o a nivel de regiones, como lo mostró la presentación de Daniel. Esta es una agenda un poco ambiciosa, a pesar de que son solamente 4 retos los que menciono acá. Voy a darle un énfasis muy especial al primero, que es entender qué pasa en el mundo,
y si de pronto me excedo del tiempo, te pido el favor, Elena, de que me frenes para, para darle espacio al panel, que me parece que es la otra parte importante. Y de todos modos, la presentación queda pues para que lo puedan compartir con todas las personas que asisten, y creo que en algunas cosas se toca con los temas que tocó Daniel sobre todo. Entender qué pasa en el mundo me parece que es fundamental, y es un error que a veces que se comete mucho en Colombia, y es no mirar hacia afuera. Es muy común la expresión que nos quedamos mirando el ombligo y no vemos lo que está pasando en el mundo. Y lo que está pasando en el mundo hoy me parece que es fundamental de cara a estudios sobre internacionalización de la economía e internacionalización de las empresas. Si miramos hechos recientes, encontramos un listado como este que está acá: pandemias, invasión de Rusia a Ucrania, conflicto Israel-Hamás, la crisis climática, etcétera, la disrupción de las cadenas de suministro, etcétera. Todos estos son crisis que están coincidiendo, muchas de ellas se están presentando simultáneamente. Esto ha dado lugar a ciertos debates que en Colombia lamentablemente no han tenido mucho eco, pero que a nivel global sí hay un debate sobre esto, y ha dado lugar a unos neologismos para calificar esa situación. Se utiliza el término policrisis, permacrisis, metacrisis, etc. Y en general lo que tratan de decir este diagrama que está aquí es el de un historiador que se llama Adam Tooze, que habla de la policrisis, y él lo que resalta es que tenemos una coincidencia de crisis a nivel global que tienen una característica, y es que no son aisladas, sino que se retroalimentan entre sí y terminan generando unos efectos que son potenciados. Es decir, que los efectos de las crisis simultáneas son superiores a la suma de sus partes. Pero adicionalmente, la combinación de policrisis, la combinación de dos o más crisis, da lugar a nuevas crisis. Hay crisis que son consecuencia de crisis anteriores. Y esto es una cosa que es diferente. Si hay debates si eso es la primera vez que se presenta en la historia o no, pero las características que tiene aquí las crisis simultáneas es que se dan en un mundo más globalizado que nunca, donde hay unas interrelaciones muy fuertes, pero además donde hay una mezcla de factores políticos, económicos, sociales, etcétera, que no se había dado anteriormente. Recientemente salió un libro que se llama Permacrisis, Soluciones para el Mundo Convulso, y los autores son el ex primer ministro de Inglaterra, Gordon Brown, un economista especializado en temas de finanzas, temas financieros, que es Mohamed El-Erian, y el economista premio Nobel de Economía, Michael Spencer. Ellos plantean que estamos frente a una serie de crisis globales, como el cambio climático, las pandemias, la estabilidad financiera, que tienen una característica muy particular, y es que no se solucionan de manera aislada, requieren de la cooperación del mundo, y ocurre que el mundo está en un proceso en el cual la cooperación se está debilitando. Ese es un problema muy grande. Y estas situaciones de policrisis tienen un origen político, social, económico, geopolítico y ambiental, entre otras cosas. ¿Qué hay en el fondo de esta situación? En el fondo de ellos plantean que hay unos problemas con el modelo económico, hay una especie de agotamiento, digamos, que es la incapacidad de crecer de manera inclusiva y respetuosa con el planeta. Hay unos problemas de gestión económica y hay una crisis institucional internacional. Hoy en día los organismos multilaterales han perdido gran parte de su protagonismo, se ha generado una desconfianza creciente sobre ellos y no están cumpliendo ciertamente muchas de las funciones para las cuales fueron creadas. Veamos a manera de ejemplo simplemente el tibio papel que tienen las Naciones Unidas frente a los conflictos de Ucrania-Rusia y al conflicto de Israel-Hamás. Muchas cosas han cambiado recientemente en este periodo, en las últimas décadas. El poder económico se está desplazando de Occidente a Oriente. Estamos pasando de un mundo unipolar que heredamos de la caída del muro de Berlín a un mundo multipolar, a un mundo en el cual están surgiendo otras potencias, obviamente de menor tamaño que Estados Unidos, pero que están allí buscando protagonismo. También hemos pasado de la diferenciación de trabajadores manuales y no manuales
a personas con poca o alta formación, de estados que eran relativamente homogéneos a estados heterogéneos, en la mayor parte como consecuencia de la movilidad de las personas. Estos temas de migración, a los cuales hacía referencia Daniel, están generando unas presiones muy fuertes a nivel global en las economías desarrolladas, al tiempo que parte del crecimiento se explica por la migración. También el surgimiento de conflictos obedecen a esa misma razón. Hay una xenofobia creciente en muchas economías. Los temas ambientales ahora tienen más preponderancia que nunca. Es una crítica que se hace al modelo como venía funcionando hasta ahora, en el cual funcionaba el planeta, funcionábamos como si el planeta fuera ilimitado, y ocurre que hoy en día ya los temas ambientales tienen mayor preponderancia. En la agenda política y económica ganan un papel central los temas de equidad, acceso y participación, que también estaban un poquito enterrados por allá en los manejos económicos anteriores. Y la ciencia también ocupa un papel fundamental. Todo este tema que estamos viendo de tecnología, todas estas innovaciones de la inteligencia artificial, las últimas novedades del chat GTP, etcétera. Todas esas son cosas que están empezando a cambiar la forma de ver el mundo, la forma de ver los negocios, la forma de hacer las cosas, la forma de interrelacionarnos. Y hay que empezar a mirar eso cómo va a afectar a los negocios. Pero tal vez destacan estos autores que mencioné, el cambio más importante que se ha observado es el desplazamiento de la economía por la política. En una entrevista, uno de estos autores decía de manera gráfica que en las décadas anteriores a 2008, el carro del crecimiento, el carro del desarrollo económico, lo manejaba el que tenía el timón, era la economía, y en el asiento de atrás iba la política, iban los temas ambientales, iban los temas de distribución del ingreso, esos iban atrás. Ahora lo que está ocurriendo es que el timón lo tiene la política y la economía pasó al asiento trasero. Y eso se manifiesta en cosas como el resurgimiento del nacionalismo populista, del proteccionismo y la primacía de la seguridad nacional. Lo estamos viendo a diario en las noticias. Estamos frente a un escenario de una nueva guerra fría y estamos viviendo un proceso de fragmentación de la globalización. Pasamos de un mundo en el que había el offshoring, al que hacía referencia Álvaro Lemos hace un momento, a algo que se conoce como el reshoring, o tal vez es más conocido como el nearshoring o como el friendshoring. Este es un mundo completamente diferente. ¿Qué explica ese surgimiento o ese paso del offshoring en el cual las industrias salieron de las economías desarrolladas y se fueron hacia las economías en desarrollo? Se conoció como la fragmentación de los procesos productivos, a algo que conocemos ahora como la desglobalización o la fragmentación de la globalización. Voy a leer textualmente una entrevista, parte de una entrevista que le hicieron hoy a un experto que se llama Xavier Ferraz, y está publicado en el diario El Tiempo. Y él habla sobre las consecuencias, por ejemplo, de la pandemia, que es una de las crisis a las cuales acabamos de hacer referencia. Y él dice, nos faltan textiles avanzados, piezas críticas para los hospitales, etc. Europa se ha desindustrializado y nos damos cuenta entonces cuando se rompen las cadenas de suministro que en Europa no hay prácticamente nada. Y los países empiezan a competir entre ellos, a cerrar fronteras, a embargar material médico. En medio de todo esto se toma conciencia de que no tenemos semiconductores. No somos capaces de fabricarlos. ¿Qué pasa si no nos llegan de Asia? Europa se va al Paleolítico. No somos independientes ni tecnológica ni industrialmente. Viene la guerra en Ucrania y nos enteramos de que tampoco somos independientes en materia energética ni en ciberseguridad. Como consecuencia de ello, todo el mundo se ha lanzado a invertir en controlar esas tecnologías. Lo que antes se decidía por bajo costo, ahora pasa por resiliencia, seguridad, desarrollo del talento local. Hay que producirlo en casa. El mundo ha cambiado y radicalmente. El que no ingrese en esa nueva carrera global quedará rápidamente por fuera. Entonces el nearshoring es una consecuencia, démonos cuenta, lo que hemos mencionado acá, temas geopolíticos, temas de salud como las pandemias, temas ambientales, temas de seguridad, etcétera. Y esto ha llevado a que ese offshoring que se caracterizó por migrar las empresas hacia las economías en desarrollo
ahora esté volviendo a traer las empresas cerca de los grandes mercados de consumo. Llámese cerca de Estados Unidos, cerca de Europa. Y entonces esto es lo que se plantea, que abre unas posibilidades muy grandes para países como Colombia, como los países latinoamericanos en general, que estamos cerca de Estados Unidos y tenemos la posibilidad de aprovechar esa oportunidad. Pero démonos cuenta que en el fondo también hay un resurgimiento de este tema del proteccionismo, y al lado de eso ha resurgido también el nacionalismo, el populismo, que también tiene ciertas consecuencias en todo este entorno global. Veámoslo también a través de otro ejemplo que ha ganado preponderancia hoy en particular. Hoy Estados Unidos aumentó el arancel. El presidente Biden anunció el aumento del arancel del 25 al 100% para los carros eléctricos provenientes de China. Del 25 al 100%. Y esto con el objetivo de proteger su industria nacional de vehículos eléctricos, en particular una empresa que es la líder en esto, que es Tesla, que estaba enfrentando la competencia de 30 marcas productoras de vehículos eléctricos de origen chino. Esta es una manifestación de ese proteccionismo del que estamos hablando y de la debilidad institucional. La OMC aquí quedó como un convidado de piedra. Ciertamente Estados Unidos nunca tendrá, no debe tener aranceles consolidados del 100% para los vehículos, pero los está usando. Es decir, está pasando por encima de las reglas que acordó, con las cuales se comprometió en la OMC. Pero el mundo ha cambiado tanto que que esos aranceles hoy en día tampoco van a tener los efectos esperados. ¿Por qué? Porque justamente los que empiezan a aprovechar esta idea del nearshoring son esos grandes inversionistas globales. ¿Qué es lo que están haciendo los chinos? Pues están ya comprometidos para hacer una inversión en una planta, una de las firmas grandes de automóviles, que es BYD, en Jalisco o en Querétaro. Ya anunció que es una planta que va a producir 150,000 vehículos año en la primera etapa, y pues su objetivo es cumplir con la meta regional, con la meta, el valor contenido regional, es decir, cumplir con las normas de origen para poder exportar a los Estados Unidos con los beneficios del acuerdo México con Estados Unidos, que fue revisado no hace mucho, el famoso Telecan, que fue revisado hace unos pocos años. En Europa pasa algo parecido. La Comisión Europea anunció hace poco que está estudiando cómo imponer unos aranceles retroactivos a los vehículos eléctricos chinos para recibir subsidios del gobierno. Esta figura de los aranceles retroactivos también es un poco curiosa. ¿Y qué es lo que ha ocurrido hasta el momento? Que BYD anunció en diciembre el montaje de una planta en Hungría con capacidad para producir 200,000 autos por año, y Chery acaba de anunciar la llegada a Barcelona para producir 150,000 autos en el año 2029 en asocio con españoles, utilizando una planta que venía utilizando Nissan hasta hace unos 4 o 5 años que salió del mercado. Y por su parte, Alemania también está dando unos incentivos para atraer fábricas de semiconductores que abren la posibilidad de que Volkswagen y BMW sigan siendo viables en el mercado. Es decir, estos ejemplos ilustran un poco lo que está ocurriendo a nivel mundial, cómo están moviendo las cosas y cómo estamos viviendo un proceso totalmente diferente al que caracterizó la globalización que vivimos de los años 80 hasta el año 2008. El segundo tema es el de mejorar la presencia en el mercado mundial. Es una forma diferente de mostrar lo que presentó Daniel. La participación de las exportaciones de Colombia en el mundo tiene esta gráfica que está aquí. Podamos hacer caso omiso a la primera parte, pero si miramos desde finales de los 60, la participación se mantiene alrededor del 20% y no se modifica. Y pensemos que a finales de los 60, Colombia arrancó el programa de promoción de exportaciones. Desde finales de los 60 arrancó ese programa. Y el efecto que hemos tenido, pues es realmente prácticamente cero. Solamente tenemos un aumento acá del punto 20 al punto 32, con el auge, con el superciclo de precios de productos básicos que tuvimos del 2004 al 2014 más o menos. Y luego, pues cuando se da la distorsida de ese ciclo, pues volvemos a bajar a nuestro nivel acostumbrado del punto 20%. Es decir, no hemos tenido un efecto positivo desde el punto de vista de todas las políticas que se han implementado, en parte por muchas de las razones que mencionó Daniel en su participación. Pero si nosotros miramos otros países de la región, por ejemplo, México, Chile,
Perú, vemos que pues ellos sí han venido mejorando su participación, es decir, no es un fenómeno que sea global y que Colombia sea simplemente se esté comportando como la mayoría de países, sino que Colombia tiene un comportamiento muy sui generis que hace que no tengamos una reacción como la esperada o la que se está observando en otros países de la región. Y adicionalmente hay otro problema sobre el cual quiero llamar la atención y es cómo se están comportando las exportaciones de Colombia en el periodo reciente. En esta gráfica aparece, es una suma móvil de 12 meses de las exportaciones de Colombia en valor. Y lo vemos desde el año 2018, tenemos 19, tenemos la caída con la pandemia y luego una recuperación que nos mostraría que las exportaciones colombianas están por encima del nivel prepandemia. Pero cuando yo miro esto en términos de volumen, esta es la gráfica que me muestra que lo que estamos es lejos de los niveles que teníamos prepandemia. Tenemos una caída continua que se frena hacia el año 21, 22 y ahí nos estabilizamos. Pero nos estabilizamos en un nivel inferior al que teníamos antes de la pandemia. Si miro las mineroenergéticas, pues el volumen se cae, pero ocurre que también se cae en las no mineroenergéticas. Es decir, todas las exportaciones en términos de estas grandes divisiones observan una contracción del volumen exportado y no hay una recuperación. ¿Por qué creció el valor exportado? Pues básicamente porque hubo un efecto precios. Aquí vemos la línea anaranjada representa el crecimiento del volumen exportado, tanto para el total como para las mineroenergéticas, como para las no mineroenergéticas. Y en todos los casos observamos que el volumen ha sido predominantemente negativa las variaciones. Con muy pocas excepciones tenemos periodos de crecimiento positivo. Y en los casos en que tenemos crecimiento positivo no es un crecimiento muy alto. Si observamos los niveles más cercanos, pues vemos que el periodo más reciente, que está hasta marzo del presente año, pues estamos otra vez llegando a cero en términos de volumen. Entonces, lo que tenemos es que nos beneficiamos de precios altos cuando los hay, pero nos afectan como las circunstancias actuales en las cuales los precios están teniendo variaciones negativas, pues lo que hace es acentuarnos el problema que tenemos de volúmenes. Este es un tema fundamental para poder estudiar qué es lo que está pasando realmente con el comercio internacional y es un tema que realmente no se está discutiendo en el país. Creo que la academia es un punto que podría entrar a cuestionar y a mirar qué es lo que está pasando con esto. El tercer reto es diversificar la canasta exportadora. Sobre este tema ya habló Daniel y yo lo voy a hacer muy rápido, pero básicamente lo que va a mostrar es otros indicadores. Uno de ellos es el indicador de concentración de las exportaciones, que es el Herfindahl-Hirschman, que muestra cómo las exportaciones, la concentración nuestra está en función de los precios de los productos básicos. En la medida que los precios de los productos básicos crecen, los indicadores de concentración se vuelven muy altos y en la medida en que los precios caen, se vuelven unos niveles relativamente aceptables. Y cuando miramos las no mineroenergéticas, pues vemos que ellas realmente son diversificadas. Si hay una diversificación, después de que nosotros quitamos las mineroenergéticas, ahí hay diversificación. Pero el problema es que aquí no hay volumen, no hay grandes valores ahora que estamos ante el dilema de si vamos a dejar de producir petróleo o no, porque ya no estamos dando las licencias para exploración y la minería está condenada, pues entonces lo que tenemos que mirar es de dónde va a salir la sustitución de esos valores y por acá pues no se ven porque aquí hay una dispersión, pero no hay, digamos, las posibilidades de crecer sustancialmente en valores. Y por otro lado, pues tenemos que el número de productos exportados no cambia significativamente en el tiempo, ni desde el punto de vista total, ni desde el punto de vista de los no mineroenergéticos. Aquí vemos que entre el 2000 y el 2023 hay una variación de 64 productos, de los cuales 54 son no mineroenergéticos. Y finalmente, el tema que planteo es el de la necesidad de aprovechar los tratados de libre comercio. Daniel señalaba que tenemos 18 tratados de libre comercio vigentes y pues esos tratados fueron firmados con el objetivo de tener acceso preferencial permanente, reglas de juego claras en los mercados de destino y esto pues aparentemente no se está aprovechando de una manera plena.
Hay aprovechamientos que sí, ciertamente, pero no en la medida de lo esperado. Aquí vemos, lo voy a ilustrar con dos casos, que es el caso de Estados Unidos y el caso de la Unión Europea. Aquí vemos la composición de las exportaciones a Estados Unidos, eh, divididas entre mineroenergéticos y no mineroenergéticos. Esta gráfica lo presenta en términos de valores. El color más claro son los mineroenergéticos y vemos claramente que a Estados Unidos predominan durante la mayor parte del tiempo ese grupo de productos, los mineros. Y si bien en el periodo más reciente vemos un crecimiento del valor de los no mineroenergéticos, en parte, pues esto obedece a la caída tan notable de precios que hemos tenido de petróleo desde el 2014, y a pesar de que ha habido una recuperación relativa en el periodo reciente, pero la participación se observa claramente que todavía no supera el 50%. Y cuando miramos la concentración, vemos que la concentración de las exportaciones a Estados Unidos pues, es muy, muy alta en los periodos de altos precios de los mineroenergéticos o de los productos básicos, y tiende a ubicarse en un nivel que se considera de concentración media en los periodos como los más recientes, cuando los precios de los mineroenergéticos no son tan altos. Y si miramos el número de productos exportados, pues observamos que estos crecieron del 2000 al 2005 más o menos, y luego de ahí para acá se han mantenido estables o han tendido a disminuir. Es decir, no observamos, desde que está vigente el Tratado de Libre Comercio, no observamos una tendencia muy clara de aumento en el número de productos exportados. Y en el caso de los no mineroenergéticos, observamos que mantienen un nivel también de concentración media y un comportamiento similar de los productos exportados. Y lo otro es que cuando miramos la composición de los no mineroenergéticos, pues encontramos una concentración muy grande de productos agropecuarios y agroindustriales, que si bien sí, es cierto lo que dice Daniel, pueden tener un valor agregado, pues todavía no se observa realmente, no hemos visto los productos que sigan esa línea, y por el contrario lo que observamos es una pérdida grande de la participación de industria liviana, sobre todo confecciones y calzado, que perdieron mucho espacio en los Estados Unidos y no han sabido aprovechar debidamente el acceso preferencial que se tiene. Y aquí en agropecuario y agroindustrial, pues seguimos concentrados, sobre todo en agropecuario, seguimos muy concentrados pues en los productos tradicionales de café, banano, que son básicamente los productos que exportamos a ese mercado. Y en la Unión Europea la situación es muy similar. Aquí observamos que la composición en valores es predominantemente de mineroenergéticos, e incluso aquí no se observa algo como lo de Estados Unidos, que están ganando valor de exportación los no mineroenergéticos de una manera significativa. Y de nuevo, pues aquí el mercado es mucho más concentrado que Estados Unidos, tanto medido por Herfindahl. Los productos exportados siguen una tendencia también de mantenerse estables. Y en los no mineroenergéticos es mayor la concentración que en el mercado de Estados Unidos, y los productos tampoco muestran un crecimiento significativo. Y la concentración desde el punto de vista de los no mineroenergéticos es mucho mayor en este mercado que en Estados Unidos. Aquí pesan mucho banano, café, son básicamente los dos productos que tienen una mayor participación en ese mercado. Entonces, básicamente esa es como la panorámica que quería mostrar, como dejar sembradas unas inquietudes, más que cualquier otra cosa, y los retos que son como más de políticas públicas, pero también como que creo yo que debe haber una participación de la academia en estos debates, y yo creo que eso es algo que le queda faltando al país. Hay universidades que vienen trabajando de una manera particular de la investigación sobre temas de comercio internacional, pero pues creo que falta centrarse un poquito en esta tarea y digamos como convertirse en un factor que empuje esa labor que vienen cumpliendo organismos como el Consejo Privado de Competitividad, entre otros, con esos diagnósticos tan buenos que hace, y en esos estudios que hace, que realmente me adhiero a Daniel al recomendarles a todos ustedes los informes que ellos presentan anualmente, que son muy ricos en información, muy ricos en diagnósticos y muy ricos también en propuestas para el país y pues para las empresas. Muchas gracias, Elena, por la invitación. Doctora Bendaño, muchas gracias por su intervención. De verdad que ha sido de gran provecho y creo que
escuchar a nuestros tres expertos, tenemos ya un panorama mucho más completo, tres visiones que se complementan. Entonces, ahora los invito a los expertos y a nuestros asistentes a esta actividad. Voy a hacer una de las preguntas de las que tenemos aquí en chat, para que cada uno de nuestros expertos prepare la respuesta y yo, mientras tanto, voy a contarles un poco del programa de especialización en internacionalización de organizaciones. Bueno. Digamos que hay una pregunta, digamos, es general, aplica para nuestros tres panelistas y dice aquí el profesor Edwin Hill, creo que nos está acompañando, dice, si para impulsar la competitividad internacional hay que mejorar la confianza. Abro pregunta, ¿confianza entre personas o qué tipo de confianza? ¿Y cuál sería el mecanismo para construir confianza? Digamos que entiendo que es en cuanto a la credibilidad, la facilidad de hacer negocios, entonces quizás ahí cómo podríamos orientar. Entonces, mientras nuestros expertos preparan sus respuestas a esta pregunta, no sé si quedó clara, doctor Gómez, doctor Lemus, doctora Avendaño. Vale, entonces voy a robarme 5 minutos para contarles acerca de la especialización en internacionalización de organizaciones. Me voy a permitir aquí compartir con nuestros asistentes. Estamos aquí en el tema de nuestra especialización. Aquí, denme un segundito, voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, nuestra especialización en internacionalización de organizaciones, no sé si están viendo la presentación. Ahí la pueden ver. No sé si la están viendo en pantalla. Porfa, me confirman. No, señora. Listo, gracias. Creo que está por acá. Listo. Ahí creo que sí está. Bueno, nuestra especialización en internacionalización de organizaciones, para contarles de forma muy concreta, es un programa nuevo. Tenemos una modalidad virtual. La duración son 2 semestres y entendiendo que nuestra expectativa, como decía el profesor Nicolás al comienzo, las organizaciones son un sistema social que dentro de su quehacer y dentro de las relaciones humanas formales, tanto en lo público como en lo privado y en la sociedad civil, pues requerimos de habilidades tácticas y operativas para la internacionalización desde diferentes procesos. Por eso, personas que tengan una mentalidad abierta, que estén dispuestos en el contexto de proyectos, de procesos, darle una interpretación a esas necesidades dentro de lo local e internacional, generar esas soluciones concretas, medibles y de valor a las organizaciones para ayudarlos a internacionalizarse. Y creo que aquí ya nuestros tres panelistas nos lo han dicho de forma muy insistente, y es que la internacionalización no es solamente la exportación, tiene incluso una mirada desde operaciones como la importación, la inversión, los servicios, el posicionamiento de marcas, de empresas. Entonces creo que aquí, y obviamente en el marco de lo público, ¿no? Cuando estamos hablando también propiamente de políticas de competitividad. En el perfil profesional, podemos hablar claramente de cómo generamos un resultado en ese estudiante, y es que tenga la capacidad de reconocer las alternativas de gestión organizacional, tanto nacional como internacional, sin ánimo de lucro, porque también los procesos de internacionalización se pueden ejercer en el ámbito
de una fundación, de una ONG, y cómo crear valor y diseñar soluciones basadas en datos para el desarrollo de procesos de internacionalización. Esto de datos es súper relevante porque en el proyecto, en la propuesta académica, una de nuestras preocupaciones es que los procesos se deben medir, ¿no? Y que esos resultados convengan en temas de monitoreo, de gestión de desempeño. La Universidad de La Salle, con sus 64 universidades alrededor del mundo, digamos que tiene esta aspiración internacional al ser modalidad virtual. Obviamente está abierta no solo a un segmento o a un grupo de estudiantes locales, sino desde digamos, de cualquier país del mundo podemos estar perfectamente recibiendo este espacio de formación. Ya para concluir esta parte, tenemos dos periodos, dos ciclos de formación. El primero estamos hablando de espacios como fundamentos de internacionalización, herramientas de software y bases de datos, gestión de proyectos que van en el marco de la cooperación internacional, entendiendo que esto va a complementar obviamente en el quehacer y la forma en que podemos conseguir recursos vía proyectos para el tema de la internacionalización. Tenemos un espacio que es de nuestra marca lasallista, Humanismo y Ciencia. Y ya en el segundo semestre tenemos comunicación intercultural y networking, modelos de financiación internacional, Business Intelligence y la electiva, que pues es un abanico de propuestas según los intereses de nuestros estudiantes. Básicamente es esto. Ya les compartiré por el chat el vínculo que nos lleva a esta información. Aquí a través del portal de la Universidad de La Salle ustedes pueden tener mayor información, contactarnos, estar pues dado el interés que ustedes tengan. El perfil no es decir, nuestro aspirante no requiere necesariamente tener un perfil completo, es decir, con otro tipo de posgrado o puede estar terminando su carrera. Y de nuevo, no estamos haciendo una formación netamente algo estratégico de alta gerencia, al contrario, estamos llevándolo en áreas claves de desempeño de cualquier organización en términos de cargos de coordinación, de procesos que estén a cargo de gestión y monitoreo. Bueno, entonces voy a compartir, como les dije, esta dirección en el chat y pues ahora pasamos a nuestras respuestas con los panelistas. Entonces, doctor Daniel, si quieres, empezamos. Te escuchamos atentamente. Listo, Elena, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, en el informe, que los invito de nuevo a que lo consulten, hacemos énfasis en el tema de internacionalización en particular, en el bloque de soluciones que consisten en tener una visión sistémica del problema, ¿cierto? Entonces, ahí estamos enfatizando el trabajo intersectorial, público-privado, para generar confianza que redunde en soluciones mejores que logren internacionalización. Entonces, un ejemplo concreto, por ejemplo, para poder exportar productos agro, que fue uno de los ejemplos que di en la presentación, y luego Hernán y también Álvaro mencionaron este segmento. Si uno identifica que la demanda, y este punto es muy importante, todos lo mencionamos, hay que enfocarse en la demanda, no en lo que podemos y sabemos producir, sino mirar la demanda y con base en eso decir qué producir. Pero digamos que entonces identificamos que en Suecia, en la mitad del invierno, les encanta poder comer frutas frescas, piña fresca, melón fresco, arándanos frescos, ¿cierto? Entonces hay que poder identificar cómo hacer llegar esos productos frescos desde Colombia hasta Suecia en la mitad del invierno sin que se dañen, sin que se maduren, sin que se pudran, sin que se congelen, sin nada de eso, ¿cierto? Y eso requiere
un trabajo entre el sector agricultura, entre el sector comercio, industria y turismo, entre el sector salud, entre el sector de sanidad, entre las autoridades sanitarias de los países receptores y emisores, ¿cierto? Entonces requiere una cantidad de trabajo que involucra unas soluciones que le den confianza al consumidor en cuanto a las calidades y la trazabilidad de calidades de esos productos, ¿cierto? Igual pasa en los sectores manufactureros, ¿no? Entonces, todo el sistema de calidad creo que es un sistema básicamente de generación de confianza, donde una familia que esté comprándole ropa de bebé a sus niños en Australia, que quieran comprar ropa de bebé hecha en Colombia, quiere tener, por ejemplo, la certeza de que los botones de la pijama que le van a poner hecho en Colombia no tienen contenido de plomo y no van a envenenar al bebé si el bebé chupa y lame los botones. Ese es otro ejemplo, ¿cierto? Entonces, para lograr eso, se necesita todo un sistema de calidad que nos dé confianza del contenido y de las calidades de esos productos. Entonces, en ese sentido es en el que creo que la construcción de confianza se logra en internacionalización mucho a través de la coordinación entre el sector público-privado y a través de sectores. Gracias, doctor Gómez, por su intervención. Bueno, entonces vamos con el doctor Lemus. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Muy afín con la respuesta de Daniel. Creo que la coordinación con el sector público y privado es fundamental. Complemento el ejemplo de él con lo que está pasando con la industria 4.0 en Colombia, que han venido en algunos casos varias de estas empresas que muchas de ellas son emprendimientos digitales que llevan muy poco tiempo, recibiendo un apoyo bastante importante del MINTIC en temas de certificaciones internacionales, los cuales son la base para que el comprador internacional tenga confianza en el producto colombiano, en este caso el servicio, un software, una aplicación. Entonces, en ese caso es muy importante el poder contar con esa coordinación y ese apoyo y no solamente es el apoyo, sino la coordinación, porque muchas veces hemos encontrado, y creo que últimamente ha cambiado un poco la cosa, pero encontramos que diversas entidades van para un lado y las empresas, la academia va por el otro lado, entonces la idea es como tratar de generar una mayor coordinación y esa coordinación va a ser generador de confianza. Pero por otro lado, también pienso que la confianza debe ir al interior de la empresa, el confiar en su producto, en su servicio, en la calidad, en el talento humano, para que con esa confianza pueda aventurarse a los mercados internacionales. Y el otro tema que creo que lo mencionaste tú al principio es una confianza entre individuos, porque también otra forma de llegar a los mercados internacionales y de iniciar procesos de internacionalización es hacerlo de forma conjunta, entre empresas que se puedan unir con productos similares, productos complementarios, inclusive que vayan al mismo canal de distribución, que se puedan unir entre ellas para poder en conjunto compartir oportunidades, compartir recursos, compartir experiencias, compartir procesos, pero ese compartir nace del nivel de confianza que se pueda generar entre ellos. Entonces, esa es mi respuesta a este cuestionamiento. Gracias, doctor Lemus. Bueno, le damos entonces la palabra al doctor Avendaño. Bueno, yo creo que ya hay más que suficiente ilustración por lo que dieron los dos, Daniel y Álvaro. Ya, el tema es, el problema es el último, es que ya se queda uno sin qué decir. Pero un poquito en el tema de lo que estaba yo comentando de la pérdida de confianza de las instituciones internacionales, yo creería que ese es un mundo con el cual hay que jugar. Es un mundo en el cual no se ven soluciones de corto plazo y por el contrario pueden verse un poquito más complejas dependiendo de cuál sea el desenlace de las elecciones en los Estados Unidos. Ya tuvimos el precedente de lo que hizo Trump con las instituciones internacionales multilaterales. Y en este caso lo que toca es mirar cómo se pueden las empresas de un país como Colombia y las instituciones del país eh, aliar para tratar de
adaptarse al nuevo entorno que viene, el nuevo entorno que ya se está gestando, el nuevo entorno que hemos tenido en los últimos años y que va a se va a seguir fortaleciendo. Yo diría que es una oportunidad para tratar de fortalecer los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio generan unas institucionalidades que son interesantes, eh, y habría que empezar a aprovecharlas, ¿saben? Porque si bien vamos a tener una ola de proteccionismo, que es lo que se ve venir, el comercio internacional no va a desaparecer. El comercio internacional va a seguir allí, pero va a seguir en unas condiciones que va a ser un poco diferentes, no un poquito, un poco diferentes a lo que venían ocurriendo hasta ahora. Entonces, es un poquito, es un proceso de adaptación, es un proceso de construcción, eh, como desde el país. Y ahí sí los empresarios apoyarse mucho más en la institucionalidad para poder aprovechar eso. Y también hay que mirar que el propio sector privado genera mecanismos que fortalecen la confianza, por ejemplo, para los temas de pagos y todo ese tipo de cosas. Están los seguros. Hay un seguro que es el seguro de crédito hay un seguro en particular que tiene una característica que es contra la inestabilidad política de otro país. Por ejemplo, tiene una protección contra eso, ¿sí? Es decir, ese tipo de cosas son las que hay que empezar a mirar. Pero términos generales, yo lo que diría es que hay que empezar a adaptarse a un nuevo entorno que ya no va a ser tan amigable como el que tuvimos hasta hace unas décadas, pero que el comercio internacional, dado que no va a desaparecer y que estamos en una reconfiguración de la globalización, hay que saber por dónde nos metemos para poderla aprovechar. Tratar de que no nos quedemos del bus como nos quedamos con la fase anterior de globalización, en la cual el país, por ejemplo, no supo insertarse adecuadamente en las cadenas globales de valor. Bueno, doctora Bendaño, muchas gracias. Entonces voy rápidamente porque, bueno, la idea es terminar 8 en punto. Yo creo que alcanzamos a una preguntita más y hacemos el cierre. Hay otra pregunta muy interesante que puede generalizarse y creo que es del interés de nosotros en esta actividad. Nos preguntan, bueno, desde su perspectiva, ¿cuál es el papel que tienen las pymes colombianas en el proceso de internacionalización? O, mejor dicho, ¿cuáles serían esos retos que este tipo de organizaciones tienen que enfrentar en esos procesos de internacionalización? Entonces, aquí dejo a libre elección quién quiere contestar primero, el doctor Avendaño, que le ha tocado esperar, o el doctor Lemus. Hernán de primeras, que le tocó de últimas la vez pasada. Listo. No, Bueno, doctor Daniel. los expertos son ustedes. Ustedes sin Yo tema dejo de ser nosotros. experto. Listo. A mí no me queda más sino especular. Yo en alguna época di clases de internacionalización de empresas y lo que hacía era acudir a muchos ejemplos de casos que hay en el mundo de pymes que son exportadoras. Y, es decir, no necesariamente tienen que ser grandes empresas para poder exportar. Y lo señalaba Álvaro, pueden asociarse, hay muchas formas de internacionalizarse, pero sobre todo es tener un producto, diferenciarlo y saberlo mercadear. Me parece a mí que son los elementos básicos. Hoy las redes, el Internet son una herramienta poderosísima para las empresas de cualquier tamaño. Lo vemos claramente a diario en las cosas mismas que nosotros compramos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay muchos ejemplos para que las pymes vean que es viable y que pueden hacerlo. Perfecto, doctora Bendaño. Bueno, acá me están avisando que a las 8 tenemos que cerrar, ya por un tema creo que de sistema. Entonces, doctor Lemus o doctor Daniel, ¿quién de los dos así de forma muy concreta ya para cerrar? Bueno, yo creo que el tema de las pymes es básicamente un tema de preparación, de perder el miedo, de arriesgarse. Como lo dijo el doctor Avendaño, hay una serie de herramientas que están ahí a la mano, hay una serie de instituciones que están tratando de colaborar. El tema del comercio electrónico hay que mirarlo, y hay, por ejemplo, exportar a través de marketplace como Amazon se ha convertido en una opción. No son los grandes volúmenes, pero hay pequeñas empresas. La vez pasada me encontré una empresa pequeña de guayos allá en Bogotá que está exportando guayos a
a Estados Unidos a través de Amazon. Así varias empresas de dulces, de confecciones, están aprovechando ese espacio que hay a través de los marketplaces para llegar, aprovechando, ahí hay que trabajar muy bien el tema logístico, pero digamos que es un tema de preparación, de confianza, de perder el miedo y de asesorarse y de buscar apoyo en las instituciones que lo generan, como ProColombia, las cámaras de comercio nacionales y regionales. Doctor Lemos, muchas gracias. Cerramos con el doctor Daniel. Súper breve, sí, no, simplemente para agregar que en la medida en la que históricamente pues había unos costos fijos grandes de exportar y tocaba ser particularmente productivo para lograr exportar, pues las pymes eran natural que las pymes no participaran mucho en el comercio internacional. Creo que en esa medida hay que continuar pensando en cómo las pymes pueden ser parte de cadenas globales, regionales, locales de valor. No tienen que exportar directamente, sino que tienen que poder ser parte de la proveeduría de cadenas de exportación. Entonces ahí yo le diría a las pymes, no tienen que todas aspirar a ser exportadoras, pero tienen que todas aspirar a participar en una economía global, siendo parte por ejemplo, una cadena donde hay una gran empresa exportadora, ¿no? Pero sin embargo, lo que Álvaro decía me parece muy interesante, y lo que Hernán mencionó también, que en la medida en que cambian esos costos de exportar a través del comercio electrónico, a través de plataformas de ventas, marketplaces, pues eso reduce esas barreras a la entrada y esos requisitos de escala y abre otra cantidad de oportunidades para que las MIPYMES participen directamente. Un reto grande para Colombia, pues es lograr tener más pymes que sean que logren esas productividades mínimas para poder exportar igual, que tengan esos estándares de calidad, que puedan certificarlos, verificarlos internacionalmente. Ahí viene todo el trabajo pues en conjunto de todas las piecitas que tienen que estar funcionando juntas para que el milagro exportador se pueda dar. Bueno, doctor Daniel, bueno, yo creo que ya con estas intervenciones, este par de preguntas, tenemos unas grandes reflexiones, tenemos las conclusiones de esta actividad. A mí no me queda sino agradecerles a ustedes, doctor Daniel Gómez, doctor Hernán Avendaño, doctor Álvaro Lemos, muchas gracias, que esta no sea la última vez, sino que podamos tener ojalá pronto una reunión en un espacio ojalá presencial, hablar con ustedes y bueno, desde la dirección y la coordinación de esta nueva especialización, agradecerles inmensamente su participación. A nuestros asistentes, muchas gracias, a quienes siguen conectados también. De verdad que este ejercicio ha sido supremamente interesante. Muchas gracias a todos. Les deseo un buen descanso, una buena noche para todos ustedes en sus casas y bueno, esperando que esto dé los mejores frutos, empeñados en que podamos ayudar a muchas organizaciones en sus procesos de internacionalización. Muchas gracias, que tengan excelente noche, muy amables. Que estén muy bien.